Capítulo 1. El despertar interior. Hay un campo de batalla que nadie ve, un territorio donde se libran guerras silenciosas todos los días, un espacio invisible que define tu destino mucho antes de que pongas un pie en el mundo exterior, tu mente. Allí, en ese espacio íntimo que nadie más habita, se deciden victorias y derrotas antes de que los demás sepan que la batalla ha comenzado. Porque no son las circunstancias las que primero te vencen, son los pensamientos que toleras, las dudas que aceptas, los miedos que dejas crecer en el silencio de tu interior. La historia de la humanidad no es solo la historia de inventos, guerras y revoluciones, es también la historia de mentes que aprendieron a dominarse a sí mismas, y gracias a ello, pudieron dominar los retos de su tiempo. Andrew Carnegie, nacido en la pobreza más cruda de Escocia, no se convirtió en magnate del acero porque las condiciones fueran favorables, lo logró porque entrenó su mente a pensar en grande cuando todos a su alrededor pensaban en pequeño. Thomas Edison, con apenas unos meses de educación formal, no inventó la bombilla porque tuviera todas las respuestas, lo logró porque entrenó su mente a resistir miles de fracasos sin llamarlos fracaso. Walt Disney, arruinado, rechazado y humillado, no levantó su imperio porque el mundo lo apoyara, sino porque entrenó su mente para seguir soñando cuando nadie más soñaba con él. Tu vida es reflejo de tu mente. Si tu mente es un desorden de miedos, excusas y distracciones, tu vida será un espejo de ese caos. Si tu mente es un templo de claridad, disciplina y creencia, tu vida se convertirá en una obra construida con esas mismas piedras. No puedes escapar a esta ley. Nadie puede. Henry Ford decía que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Esa es la brutalidad, al mismo tiempo, la belleza del poder mental, que eres dueño del guión desde el primer pensamiento. Entrenar tu mente significa aprender a gobernar ese reino invisible. Significa no ser esclavo de emociones pasajeras, no dejarte arrastrar por la corriente de lo inmediato, no reaccionar como un autómata programado por las voces externas. Significa ser arquitecto consciente de tus pensamientos, seleccionarlos como un escultor selecciona su mármol, tallarlos con precisión hasta que reflejen la visión de lo que quieres construir. La mente no entrenada es como un caballo salvaje, corre, salta, se dispersa, gasta energía en todas direcciones. La mente entrenada es ese mismo caballo domado, que concentra toda su fuerza en avanzar hacia el destino marcado por el jinete. El error de muchos es creer que entrenar la mente es un ejercicio abstracto, reservado para filósofos, monjes o académicos. Nada más lejos de la realidad. La mente es la herramienta más práctica que tienes, porque todo lo que haces nace de ella. Los negocios, las relaciones, los proyectos, incluso tu salud, están condicionados por la manera en que piensas. ¿Acaso no viste alguna vez cómo dos personas enfrentadas al mismo reto responden de manera radicalmente distinta? Una se hunde, otra florece. Una se rinde, otra resiste. La diferencia no está en el reto, está en la mente que lo interpreta. Abraham Lincoln, antes de ser presidente, perdió más elecciones de las que ganó. Muchos en su lugar habrían concluido que no estaban hechos para la política. Pero Lincoln entrenó su mente para ver cada derrota como ensayo, no como sentencia. Esa forma de pensar lo sostuvo hasta que, al llegar su momento, su voz tuvo el peso de la resiliencia y la sabiduría de quien había caído muchas veces, pero siempre se había levantado. Entrenar tu mente no es fácil, porque implica enfrentarte a ti mismo. Significa observar de frente tus pensamientos más oscuros, reconocer tus miedos, aceptar tu fragilidad y luego, aún así, decidir construir fuerza sobre esa fragilidad. Significa callar el ruido del mundo para escuchar la voz interior que a menudo has ignorado. Significa disciplinar la atención en un mundo que vive de robarla. Pero lo que parece difícil al principio se convierte en libertad absoluta después. Porque quien domina su mente ya no es prisionero de la opinión pública, ya no es rehén de la emoción del momento, ya no es víctima de las circunstancias. Piensa en el gladiador que entra en la arena. Si su mente está vencida antes del combate, su espada será inútil. Piensa en el inventor que presenta su idea al mundo. Si su mente está dominada por el miedo al rechazo, ni siquiera se atreverá a dar el primer paso. Piensa en ti, cada mañana, frente a tus propios retos. Si tu mente está entrenada, ningún desafío será definitivo, si no lo está,
Incluso la dificultad más pequeña te parecerá insuperable. Entrenar la mente es, en realidad, entrenar la vida. Porque todo nace ahí, en ese espacio silencioso que solo tú puedes gobernar. Nadie puede hacerlo por ti. Ningún maestro, ningún libro, ningún mentor. Pueden guiarte, inspirarte, orientarte, pero la batalla es tuya. Y cuando la ganes, todo lo demás caerá en su sitio. Este es el despertar interior, entender que la primera victoria no se libra en la oficina, en el escenario ni en el campo de batalla, sino en tu propio pensamiento. Y hasta que no conquistes ese territorio, todo lo demás será inestable. Pero cuando lo conquistes, cuando domines tu mente, no habrá situación que no puedas enfrentar, no habrá circunstancia que no puedas transformar, no habrá vida que no puedas conquistar. Capítulo 2. La mentalidad como fundamento inquebrantable. La mente es el campo de batalla, pero la mentalidad es la estrategia con la que entras en él. La mentalidad es el filtro a través del cual interpretas cada experiencia, el marco que da forma a tus percepciones, la lente que colorea todo lo que miras. Dos personas enfrentan el mismo desafío, una lo ve como amenaza, otra como oportunidad, una se paraliza, otra se expande. La diferencia no está en el mundo, está en la mentalidad con la que ese mundo es interpretado. Y ahí comienza el entrenamiento profundo, moldear la mentalidad hasta que se convierta en un cimiento inquebrantable. El error más común es creer que la mentalidad es un rasgo fijo, una condición heredada o un destino inmutable. Soy así, dice el que se resigna, como si su manera de pensar estuviera escrita en piedra. Pero la historia entera contradice esa mentira. Hombres y mujeres que parecían condenados a la mediocridad transformaron su destino porque cambiaron su manera de pensar. Andrew Carnegie, un inmigrante pobre trabajando de niño en fábricas sucias, podría haber pensado que su vida estaba predestinada a la escasez. Pero entrenó su mentalidad hasta convencerse de que merecía más, hasta que su mente se alineó con una visión de prosperidad y abundancia que terminó construyendo con sus propias manos. La mentalidad es el verdadero patrimonio de los que logran cambiar el mundo. Thomas Edison, después de 1000 intentos fallidos, nunca aceptó la mentalidad del fracaso. Rechazaba esa etiqueta y reinterpretaba la experiencia con otro marco: he descubierto una forma más de cómo no se hace. Esa mentalidad lo protegía de hundirse en la desesperanza y lo mantenía activo, creando, experimentando, insistiendo hasta que la luz que veía en su cabeza se convirtió en la luz que iluminó ciudades enteras. Piensa en Henry Ford. Todos los expertos de su época afirmaban que los automóviles eran juguetes de lujo para ricos, que jamás podrían ser producidos en masa. Ford no compartía esa mentalidad. Su mente estaba entrenada para pensar distinto, para desafiar lo establecido. Su mentalidad le decía que si algo parecía imposible era precisamente allí donde debía trabajar. Y fue esa mentalidad, no un golpe de suerte, la que terminó creando la cadena de montaje y llevando un coche a cada hogar. La mentalidad define cómo usas la disciplina, cómo interpretas la acción, cómo recibes la crítica, cómo enfrentas la adversidad. Una mentalidad débil transforma cualquier reto en excusa. Una mentalidad fuerte transforma cualquier obstáculo en escalón. Esa es la diferencia entre los que se quedan y los que avanzan. En un mundo en constante transformación, donde las crisis golpean sin aviso, la mentalidad es lo único que puedes controlar de manera absoluta. No puedes controlar los mercados, no puedes controlar las decisiones de los demás, no puedes controlar las circunstancias globales, pero siempre puedes decidir qué mentalidad llevarás ante esos hechos. Esa elección, aunque parezca pequeña, determina la magnitud de tu respuesta. Mira a Nelson Mandela, prisionero durante 27 años, encerrado en una celda diminuta, humillado, aislado. Podría haber adoptado la mentalidad del resentimiento, de la venganza, de la derrota. Pero eligió otra, la mentalidad de resistencia y reconciliación. Esa decisión silenciosa de su mente fue lo que le permitió salir de prisión no como un hombre roto, sino como un líder que unió a una nación. El mindset es la raíz de la resiliencia. Porque si tu mentalidad está construida sobre la victimización, cada golpe te destruye. Pero si tu mentalidad está construida sobre la responsabilidad, cada golpe se convierte en entrenamiento. Esa diferencia cambia vidas enteras. Entrenar la mentalidad exige 3 actos: conciencia,
elección y repetición. Conciencia para observar los pensamientos que aparecen sin invitación, elección para decidir cuáles de esos pensamientos vas a aceptar como verdaderos y cuáles rechazarás, y repetición para consolidar las elecciones hasta que se conviertan en hábitos mentales. Es un trabajo constante, invisible para los demás, pero decisivo en tu evolución. La mentalidad expansiva no surge de un día para otro, se cultiva. Se cultiva leyendo a los grandes, rodeándote de ejemplos que desafían lo que creías posible, enfrentando tus propios límites hasta que se rompen. Cada libro que absorbes, cada conversación que te confronta, cada fracaso que eliges interpretar como lección en lugar de derrota, moldea tu mentalidad hacia algo más grande. Sin mentalidad entrenada, la visión se vuelve ilusión, la disciplina se vuelve castigo, la acción se vuelve caótica. Pero con mentalidad entrenada, todo cobra orden. Tu visión se vuelve dirección, tu disciplina se vuelve libertad, tu acción se vuelve creadora. Por eso, antes de buscar victorias externas, busca tu victoria interna, domar tu mentalidad, transformarla en tu aliada. Cuando lo hagas, descubrirás que no importa cuántos desafíos enfrentes, porque la mentalidad correcta convierte cualquier situación en terreno de conquista. Y esa conquista, silenciosa pero real, es el inicio de todas las demás. Capítulo 3. La creencia en uno mismo, el motor que despierta lo imposible. Si la mentalidad es el cimiento sobre el que se levanta tu vida, la creencia en ti mismo es el fuego que enciende ese cimiento y lo convierte en energía. Puedes tener planes, puedes tener talentos, puedes incluso tener oportunidades, pero si no crees en ti, todos esos elementos se quedan inertes, como piezas sueltas de una máquina que nunca llega a ponerse en marcha. La creencia en ti mismo es el interruptor que activa la maquinaria interior y transforma el potencial en movimiento. El ser humano tiende a subestimar el poder de la creencia personal porque está acostumbrado a medir el valor en términos externos: títulos, diplomas, recursos, validaciones sociales. Pero ninguno de esos elementos significa nada si el individuo no está convencido de su propio valor. Henry Ford lo expresó con una claridad brutal: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Con esta frase no hablaba de optimismo superficial, hablaba de la verdad esencial de la experiencia humana: la creencia es profecía, y acaba cumpliéndose en la práctica. Quien cree que no puede, ni lo intenta, y al no intentarlo, confirma su derrota. Quien cree que puede, se atreve, y al atreverse, abre caminos que antes parecían cerrados. Abraham Lincoln fracasó en más de una docena de elecciones antes de llegar a la presidencia de Estados Unidos. Si hubiera permitido que esos resultados definieran su valor, se habría retirado en silencio como tantos otros políticos olvidados. Pero Lincoln tenía algo más fuerte que la derrota electoral: creía en sí mismo y en su propósito. Esa creencia lo levantaba después de cada caída, lo empujaba a volver a intentarlo, a perfeccionar su voz, a fortalecer su carácter. Y cuando finalmente llegó al poder, esa fe interna ya estaba templada por años de resistencia. Thomas Edison fue expulsado de la escuela porque sus maestros lo consideraban incapaz de aprender. Si hubiera aceptado esa sentencia, nunca habría llegado a nada. Pero su madre, que creía en él, sembró en su interior una semilla de fe. Edison tomó esa semilla y la convirtió en convicción personal. Cuando miles de experimentos fallaban, cuando los periódicos lo ridiculizaban, cuando las finanzas amenazaban con derrumbarse, lo único que lo mantenía de pie era su creencia en sí mismo. Y esa creencia, más fuerte que el fracaso, fue la que dio luz al mundo. La creencia en uno mismo no es arrogancia ni soberbia. No se trata de creer que eres superior a los demás, sino de creer que tienes dentro de ti los recursos necesarios para responder a los desafíos que la vida te presenta. Es confianza en tu capacidad de aprender, de adaptarte, de levantarte. El arrogante se cree perfecto y termina cayendo en su propio ego. El que cree en sí mismo reconoce sus límites, pero también reconoce que puede superarlos. La historia de Walt Disney es otro ejemplo incontestable. Quiebra tras quiebra, rechazo tras rechazo, burla tras burla, hasta que finalmente encontró el camino que le permitió levantar un imperio. Si alguien hubiera analizado su vida en los primeros intentos, lo habría catalogado como un fracasado en serie. Pero Disney no aceptaba esa etiqueta. Creía en su visión de mundos mágicos, creía en su talento para contar historias,
creía en su capacidad de levantarse una vez más. Esa creencia era tan fuerte que arrastraba a otros a creer también. Y ese es el poder supremo de creer en ti mismo, que tu convicción se convierte en contagiosa, en magnética, en irresistible para quienes te rodean. La creencia en uno mismo es la base de toda comunicación poderosa. Porque la voz que no cree lo que dice transmite inseguridad aunque las palabras sean correctas, mientras que la voz que cree profundamente en su mensaje transmite fuerza incluso aunque tropiece en la forma. La gente no escucha solo lo que dices, escucha lo que crees. Y si tú no crees en ti, ellos tampoco lo harán. Martin Luther King no convenció a millones porque su discurso estuviera lleno de tecnicismos legales, convenció porque creía de verdad en lo que decía. Creía tanto que estaba dispuesto a morir por ese sueño. Esa creencia daba a sus palabras una resonancia imposible de imitar. Su "I have a dream" no era solo un lema, era la expresión viva de una convicción que ardía en su interior. Creer en uno mismo no significa ignorar la realidad, significa interpretarla desde un marco de poder. El mismo obstáculo que aplasta a quien duda, fortalece a quien cree. El mismo fracaso que destruye a quien no confía, educa a quien confía. La diferencia no está en el hecho, está en la creencia. Y esa creencia se entrena, igual que un músculo. Cada vez que eliges actuar a pesar de la duda, cada vez que te levantas después de caer, cada vez que apuestas por tu valor incluso cuando otros lo cuestionan, estás entrenando tu creencia en ti mismo. El peligro más grande de la falta de creencia personal es que abre la puerta a que otros escriban tu destino. Cuando no crees en ti, necesitas que otros crean por ti, y eso te convierte en esclavo de sus opiniones. Un comentario negativo te destruye, una crítica injusta te paraliza, una mirada de desaprobación te hace callar. Pero cuando crees en ti mismo, esos juicios externos pierden poder. Ya no necesitas la validación del mundo para seguir adelante, porque tu validación interna es suficiente. La creencia en ti mismo no elimina el miedo, pero te da el coraje de actuar a pesar de él. No elimina la incertidumbre, pero te da la confianza de que sabrás responder a lo que venga. No elimina el fracaso, pero te da la seguridad de que no te define. Esa es la diferencia entre quienes terminan siendo recordados y quienes se pierden en el anonimato. No es que unos nunca cayeran, es que nunca dejaron de creer que podían levantarse. Por eso, si quieres entrenar tu mente para ganar en cada situación, empieza por cultivar esta creencia férrea en ti mismo. No como un acto de vanidad, sino como un compromiso con tu propósito. Cree en tu capacidad de aprender lo que todavía no sabes, cree en tu capacidad de resistir lo que todavía no has vivido, cree en tu capacidad de construir lo que todavía no existe. Porque esa creencia es el motor que despierta lo imposible, la chispa que convierte los sueños en planes y los planes en realidades. El mundo entero puede dudar de ti. Y lo hará. Se reirán, te dirán que no puedes, intentarán detenerte. Pero mientras tú sigas creyendo en ti mismo, ninguna voz externa podrá silenciar la tuya. Porque la voz que nace de la fe interior es indestructible. Y esa es la voz que transforma el mundo. Capítulo 4. La claridad, la espada que abre caminos y el escudo que protege tu propósito. La claridad es una de esas virtudes invisibles que, cuando faltan, todo se derrumba, y cuando están presentes, todo se ordena. Vivimos en un mundo donde el ruido es constante, donde las voces externas compiten por tu atención, donde la confusión es moneda diaria. Y en medio de esa tormenta de información, opiniones, distracciones y estímulos, la claridad se convierte en un arma y en un refugio. La claridad es espada porque corta la confusión, atraviesa la niebla y abre caminos donde otros solo ven caos. La claridad es escudo porque te protege de las trampas del autoengaño, de la manipulación ajena, de la duda paralizante que destruye a tantos. Sin claridad, ni la disciplina más férrea ni la acción más decidida sirven de nada. Puedes trabajar durísimo, puedes levantarte temprano cada día, puedes ejecutar sin descanso, pero si no tienes claro hacia dónde vas, todo ese esfuerzo no es más que energía desperdiciada, pasos en círculos que agotan pero no transforman. La claridad es la brújula que convierte tu esfuerzo en dirección, que convierte la acción en sentido, que convierte el sacrificio en inversión. Mira la historia de Abraham Lincoln. Su vida estuvo marcada por pérdidas, derrotas y luchas internas.
Podría haberse dispersado en resentimientos o haberse hundido en la confusión del fracaso. Pero lo que lo distinguió fue la claridad con la que entendía su propósito: preservar la unión de su país y abolir la esclavitud. Esa claridad era tan poderosa que guiaba cada palabra de sus discursos, cada decisión estratégica, cada gesto político. Y esa misma claridad es la que aún hoy hace que sus palabras resuenen con fuerza a través de los siglos. La claridad es la diferencia entre el charlatán y el líder. El charlatán usa palabras enrevesadas, frases adornadas, conceptos que parecen brillantes pero que en realidad esconden vacío. El líder, en cambio, habla con sencillez, con precisión, con frases que atraviesan como flechas porque nacen de una mente clara. Albert Einstein decía que si no puedes explicar algo de manera sencilla, es que no lo entiendes lo suficiente. Esa es la esencia de la claridad: no es complicar, es destilar lo complejo hasta su núcleo esencial. Piensa en Winston Churchill en plena Segunda Guerra Mundial. Londres ardía bajo las bombas, la gente vivía en refugios, el miedo se respiraba en cada esquina. En ese momento, Churchill no podía permitirse la ambigüedad. Cada palabra tenía que ser clara, cada discurso tenía que transmitir dirección. Nunca nos rendiremos, dijo, y esa frase, cargada de claridad absoluta, se convirtió en un escudo mental para millones. No era poesía, no era retórica vacía, era claridad convertida en energía colectiva. La claridad no surge sola. Se entrena. Una mente nublada produce palabras nubladas. Una mente ordenada produce mensajes poderosos. Por eso, entrenar tu mente significa también entrenarla en la claridad. Preguntarte cada día: ¿qué quiero realmente? ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿Qué no voy a negociar? Esas preguntas, incómodas pero necesarias, son las que limpian el cauce de tu pensamiento para que el río de tus acciones fluya con fuerza. La falta de claridad es la raíz de muchas tragedias silenciosas. Proyectos que nunca despegan porque nadie sabe bien cuál es el objetivo. Relaciones que se desgastan porque nadie se atreve a decir con claridad lo que siente o lo que espera. Vidas enteras vividas en piloto automático porque la persona nunca se detuvo a definir qué quería de verdad. Y lo más doloroso es que la confusión consume energía, te agota, te roba el entusiasmo. Mientras que la claridad, por el contrario, libera energía, te da fuerza, multiplica tu motivación. Andrew Carnegie no construyó un imperio del acero simplemente porque trabajara duro, lo construyó porque tenía claridad absoluta en lo que quería: producir acero de la mejor calidad, al menor coste posible, a una escala nunca antes vista. Esa claridad dirigía cada decisión, desde la contratación de ingenieros hasta la construcción de fábricas. Lo mismo ocurre contigo: si tienes claridad, cada acción se alinea; si no la tienes, cada acción se dispersa. La claridad es también un acto de valentía. Porque ser claro implica definirse, y definirse implica renunciar. La ambigüedad parece cómoda porque te permite quedar bien con todos, porque no exige compromiso, porque te da la ilusión de seguridad. Pero la ambigüedad nunca construye nada sólido. Solo quien se atreve a decir con claridad esto soy, esto creo, esto quiero y esto no acepto, empieza a construir grandeza. Y aunque esa claridad incomode a algunos, atrae a los que importan, porque la gente confía en quienes saben lo que quieren. La claridad se transmite no solo en las palabras, sino en la vida. Puedes hablar de visión, pero si tu vida es confusa, nadie te creerá. Puedes hablar de disciplina, pero si tus prioridades están desordenadas, tu mensaje se derrumba. La claridad convierte tu vida en testimonio, y ese testimonio respalda tu voz. Mira a Martin Luther King. Su sueño era claro, no vago. No dijo simplemente quiero un mundo mejor, dijo con detalle lo que veía: niños de distintas razas jugando juntos, libertad resonando en cada colina, justicia fluyendo como un río. Esa claridad de imágenes hacía que todos pudieran ver su sueño, casi tocarlo. Y esa es la fuerza de la claridad: convierte tu visión en experiencia compartida. La claridad se entrena también en lo pequeño. Ordenando tus ideas cada mañana, escribiendo lo que quieres, simplificando lo que dices. Pregúntate siempre: ¿puedo decirlo de manera más directa, más limpia, más precisa? Cada vez que lo haces, afilas tu espada. Y esa espada, con el tiempo,
se convierte en un arma imposible de resistir. Recuerda que el mundo está lleno de voces que hablan mucho y dicen poco. En medio de esa confusión, una sola voz clara tiene el poder de atravesar el ruido, de hacerse inolvidable, de mover corazones y mentes. Esa voz puede ser la tuya, si entrenas tu mente para ser un faro en lugar de un eco. La claridad es tu espada y tu escudo. Sin ella, estarás perdido en la niebla. Con ella, no habrá niebla que pueda detenerte. Capítulo 5. La visión, el horizonte que da sentido a cada paso. La claridad te da el mapa, la disciplina te da la fuerza, la acción te da el movimiento, pero lo que verdaderamente da sentido a todo ello, lo que convierte el camino en destino y el sacrificio en privilegio, es la visión. Sin visión, cualquier esfuerzo se vuelve mecánico, sin visión la disciplina se siente como una cadena, sin visión la acción se transforma en agitación vacía. La visión es el faro que brilla en la distancia y que convierte cada paso, por duro que sea, en parte de un viaje mayor. La visión no es un simple deseo ni un sueño pasajero, es una imagen clara y poderosa de lo que aún no existe, sostenida con tal convicción que termina arrastrando a la realidad hacia sí misma. Tener visión significa mirar el presente sin quedarse atrapado en él, significa ver en la ruina la semilla del renacimiento, significa contemplar un espacio vacío y visualizar en él una obra que cambiará el mundo. El visionario no espera a que la realidad le muestre pruebas, el visionario ve antes que nadie y trabaja hasta que lo invisible se convierte en visible. Piensa en John F. Kennedy cuando en plena Guerra Fría, con una carrera espacial recién iniciada, proclamó, «Iremos a la Luna». No había tecnología suficiente, no había un plan detallado, no había garantías de éxito, y sin embargo, esa visión encendió la imaginación de millones. No era un discurso técnico, era una declaración de fe en un futuro que aún no existía. Y esa visión fue tan poderosa que, una década después, un hombre caminó sobre la superficie lunar. Walt Disney también es ejemplo de la visión en estado puro. Cuando presentó la idea de un parque temático, todos los banqueros se rieron de él. Decían que era una fantasía infantil, un proyecto condenado al fracaso. Pero Disney no veía lo que ellos veían. En su mente existía ya un mundo donde las familias podían escapar de la rutina y entrar en un universo de sueños y magia. Esa visión lo sostuvo cuando estaba arruinado, cuando dormía en su oficina, cuando parecía que todo estaba perdido. Y fue esa misma visión la que, años después, dio vida a Disneyland, un espacio que millones siguen considerando el lugar más feliz de la Tierra. La visión convierte el sacrificio en combustible. Un estudiante que no tiene visión se cansa de leer, memorizar y estudiar. Un estudiante que tiene visión de lo que quiere lograr convierte cada hora de estudio en una inversión. Un atleta sin visión se rinde en los entrenamientos más duros. Un atleta con visión de levantar un trofeo o de superar un récord convierte el sudor en medalla anticipada. Un empresario sin visión ve obstáculos insuperables. Un empresario con visión de transformar su industria ve en cada obstáculo un peldaño hacia el futuro. Henry Ford no soñaba solo con fabricar coches, soñaba con poner un coche en cada hogar. Esa frase, tan clara y tan audaz, era una visión que iba mucho más allá de los beneficios económicos, era la idea de un mundo distinto, donde la movilidad dejara de ser un privilegio y se convirtiera en un derecho. Esa visión era tan fuerte que guiaba cada decisión en sus fábricas, inspiraba a sus ingenieros, motivaba a sus trabajadores. La visión no solo moviliza a quien la sostiene, moviliza a todos los que entran en contacto con ella. La visión también tiene un componente de valentía, porque siempre aparece antes de que existan pruebas. El visionario es aquel que se atreve a decir esto es posible cuando todos los demás dicen esto es imposible. Y esa valentía lo expone a la burla, al rechazo, a la soledad. Los hermanos Wright fueron ridiculizados durante años por querer volar, eran apenas fabricantes de bicicletas en un taller pequeño, y sin embargo, su visión era tan clara que los mantuvo experimentando hasta que un día, en Kitty Hawk, el hombre se levantó del suelo por primera vez. Esa visión cambió el destino de la humanidad entera. La visión también exige claridad, porque no basta con soñar de manera vaga. Una visión borrosa no inspira ni a ti mismo. La verdadera visión debe ser tan clara que puedas describirla con palabras que enciendan imágenes en la mente de otros. Martin Luther King no dijo quiero igualdad, dijo tengo un sueño,
y lo describió con tal detalle que cualquiera podía imaginarlo: niños de razas distintas jugando juntos, libertad resonando en cada rincón de la nación, justicia fluyendo como un río poderoso. Esa visión pintada con palabras claras movilizó a millones. La visión no es exclusiva de líderes históricos o de empresarios famosos, la visión es necesaria para cualquier ser humano que quiera vivir con propósito. Tu visión puede ser levantar una familia sólida, escribir un libro que inspire, crear un negocio que transforme tu comunidad o simplemente convertirte en la mejor versión de ti mismo. No importa el tamaño, importa la nitidez. Porque la visión es lo que te sostiene en los días oscuros, lo que te recuerda por qué empezaste, lo que te levanta cuando todo parece derrumbarse. Sin visión, la rutina se convierte en cárcel. Con visión, la rutina se convierte en camino. Sin visión, los obstáculos son muros. Con visión, los obstáculos son escalones. Sin visión, el fracaso es un final. Con visión, el fracaso es un capítulo más de la historia de la victoria. Entrenar tu mente para ganar en cada situación significa, inevitablemente, entrenarla para sostener una visión clara y poderosa. Porque las emociones cambian, las circunstancias cambian, el mundo cambia, pero la visión es el faro que permanece. Y si ese faro brilla en tu interior, no importa lo fuerte que sea la tormenta, siempre sabrás hacia dónde remar. La visión es el horizonte que da sentido a cada paso. Sin ella, vagarás sin rumbo. Con ella, avanzarás con propósito. Y mientras la sostengas viva en tu interior, ningún obstáculo podrá detenerte. Capítulo 6. La disciplina, la fuerza silenciosa que convierte el sueño en realidad. La disciplina es el cimiento invisible de todas las conquistas. Puedes tener una visión deslumbrante, puedes creer en ti mismo con una fe inquebrantable, puedes llenar tu mente de claridad y propósito, pero si no tienes disciplina, todo eso se queda en promesas rotas, en fuegos artificiales que brillan un instante y se apagan sin dejar huella. La disciplina es el fuego que nunca se apaga, la voluntad que se levanta cuando la motivación desaparece, el compromiso que se mantiene incluso cuando nadie mira. El mundo admira los resultados, las medallas, las victorias, las obras terminadas, pero rara vez ve la disciplina que las hizo posibles. Mira a Demóstenes, el gran orador de la antigua Grecia. Nació tartamudo, con voz débil, incapaz de expresarse en público sin ser objeto de burla. Cualquier otro habría aceptado ese destino como irreversible. Pero él decidió entrenar su voz con una disciplina brutal, se ponía piedras en la boca para fortalecer su dicción, recitaba discursos frente al rugido del mar para proyectar su voz, se afeitaba parte del cráneo para obligarse a quedarse en casa estudiando en lugar de salir. No fue un talento natural lo que lo convirtió en el mayor orador de su tiempo, fue la disciplina inquebrantable con la que moldeó lo que parecía una desventaja. Lo mismo ocurrió con Thomas Edison. Su vida es la encarnación de la disciplina aplicada al genio. Cuando trabajaba en sus inventos, podía pasar días enteros sin dormir, realizando experimentos una y otra vez, sin descanso, sin prisa pero sin pausa. Su laboratorio era un templo de disciplina, un espacio donde el fracaso no significaba derrota sino práctica. Miles de intentos, miles de horas, miles de ajustes, hasta que finalmente la bombilla se encendió. Y cuando alguien le preguntó cómo podía seguir después de tantos fallos, su respuesta fue simple y poderosa: no he fracasado, he encontrado miles de maneras que no funcionan. Esa mentalidad solo puede sostenerse con disciplina. La disciplina es lo que convierte al amateur en profesional, al soñador en creador, al entusiasta en maestro. La inspiración es chispa, pero la disciplina es el fuego que se mantiene vivo. La motivación es pasajera, la disciplina es permanente. Porque la motivación depende del estado de ánimo, del contexto, de la emoción del momento, la disciplina depende de una decisión interna que no negocia con la pereza ni con el miedo. Abraham Lincoln, en su juventud, no era un gran orador ni un político brillante. Sus primeros intentos fueron torpes, inseguros. Pero tenía disciplina. Leía todo lo que podía, escribía una y otra vez, practicaba su claridad mental con el mismo rigor con el que otros entrenaban su cuerpo. Cada día sumaba un pequeño avance, y esa constancia acumulada lo transformó en el hombre capaz de sostener a su nación en medio de su guerra más oscura.
La disciplina no se mide en gestos grandiosos, sino en actos pequeños repetidos con constancia. Es levantarte cada día a la misma hora aunque no tengas ganas. Es entrenar tu cuerpo aunque el cansancio pese. Es leer cuando preferirías distraerte. Es escribir aunque no tengas inspiración. Es callar cuando lo fácil sería hablar, y hablar cuando lo fácil sería callar. Son esos pequeños actos invisibles los que, con el tiempo, se convierten en monumentos de grandeza. Henry Ford no construyó su imperio de un día para otro. Perfeccionó cada detalle de la cadena de montaje con disciplina obsesiva, ajustando, repitiendo, corrigiendo hasta que el proceso se convirtió en una revolución. Su visión era clara, pero sin disciplina no habría pasado de ser un sueño imposible. La disciplina es también coherencia. Puedes pronunciar discursos sobre esfuerzo y constancia, pero si tu vida no los respalda, tus palabras se vacían. La disciplina convierte tu voz en verdad porque tus actos la sostienen. Nadie confía en quien predica lo que no practica. La disciplina es la prueba que demuestra que no hablas en vano. Mira a Winston Churchill en plena guerra. Sus discursos parecían improvisados, pero detrás de cada palabra había años de disciplina, leyendo, escribiendo, reflexionando, preparando su mente para los momentos decisivos. Esa preparación invisible fue lo que le permitió hablar con fuerza cuando su nación lo necesitaba. La disciplina también es la resistencia contra la tiranía de las emociones. Habrá días en los que no quieras continuar, en los que el cansancio supere la motivación, en los que la duda intente paralizarte. El disciplinado sigue adelante aunque la emoción diga lo contrario. Esa es la verdadera libertad, no depender de lo que sientes, sino de lo que eliges. La disciplina no garantiza resultados inmediatos, pero garantiza que estarás preparado para recibirlos cuando lleguen. Edison lo decía con crudeza: el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. Y ese 99% es disciplina pura. Y la disciplina es contagiosa. Cuando alguien disciplinado entra en una sala, los demás lo perciben. Ven la preparación, sienten la coherencia, respetan la constancia. La disciplina se convierte en un lenguaje silencioso que inspira confianza. Nadie sigue al inconstante, todos siguen al que demuestra consistencia. Por eso, si quieres que tu visión se convierta en realidad, abraza la disciplina como tu compañera inseparable. No la veas como cadena, mírala como libertad. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieres cuando quieres, es tener el poder de mantenerte firme en lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas. La disciplina es el puente entre la intención y el resultado. Sin ella, tus intenciones mueren. Con ella, tus intenciones se convierten en victorias. Y la diferencia entre quienes se quedan en el deseo y quienes logran lo imposible está siempre en ese puente. Haz de la disciplina tu ley interna, tu motor diario, tu fuego silencioso. Porque cuando el talento se apague, cuando la motivación desaparezca, cuando el mundo dude de ti, lo único que quedará en pie será tu disciplina. Y si la tienes, nada podrá detenerte. Capítulo 7. La acción, el puente entre el pensamiento y el mundo. La acción es el terreno donde se ponen a prueba todas las virtudes de la mente. Puedes tener la claridad más afilada, puedes sostener la visión más grandiosa, puedes practicar la disciplina más férrea, pero si todo ello no desemboca en acción, si no se traduce en movimiento, en obra, en hechos concretos, entonces se queda en humo, en pensamientos que mueren en el silencio de tu interior. La acción es la llave que abre la puerta entre lo que imaginas y lo que el mundo termina viendo. Sin acción, la mente es un palacio vacío; con acción, la mente se convierte en fuerza creadora. La historia de la humanidad no es la historia de ideas abstractas, es la historia de ideas ejecutadas. Los hermanos Wright no fueron recordados por hablar de volar, sino por construir una máquina que levantó el vuelo. Edison no pasó a la eternidad por imaginar la luz, sino por fabricar la bombilla que la hizo posible. Walt Disney no dejó su huella porque soñaba con mundos mágicos, sino porque construyó uno en Anaheim que millones han visitado. Lo que separa al soñador del creador no es la grandeza de la visión, sino la valentía de la acción. La acción exige coraje porque siempre conlleva riesgo. Es fácil refugiarse en el pensamiento, en la planificación infinita,
en la ilusión de que prepararse eternamente te salvará del fracaso. Pero el fracaso no se evita pensando, se evita haciendo, corrigiendo, aprendiendo en la marcha. Quien no actúa nunca fracasa en público, pero fracasa en secreto, porque su vida se convierte en un archivo de planes nunca realizados. Henry Ford decía que el fracaso es simplemente la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia. Esa frase solo puede ser pronunciada por alguien que actuó, que se arriesgó, que se expuso. El que nunca actúa nunca sabe lo que es corregir, nunca descubre su verdadero potencial, nunca encuentra el aprendizaje escondido en la práctica. Solo la acción te revela quién eres realmente. La acción no espera al momento perfecto, porque el momento perfecto no existe. La mayoría de la gente pierde su vida esperando a que se alineen las estrellas, a que todo esté listo, a que desaparezca el miedo. Pero el miedo nunca desaparece, la incertidumbre nunca se va y la perfección nunca llega. La acción consiste en moverte con lo que tienes, desde donde estás, con la convicción de que el camino se irá construyendo bajo tus pies. Mira a los hermanos Wright de nuevo. No eran ingenieros de renombre, ni tenían financiación ilimitada, ni contaban con prestigio. Eran fabricantes de bicicletas que trabajaban en un taller pequeño. Pero actuaron. Construyeron, fallaron, ajustaron, volvieron a intentar. Y fue esa secuencia de acciones, no la perfección inicial, lo que terminó convirtiéndolos en los padres de la aviación. La acción también es la fuente de la verdadera confianza. La mayoría cree que necesita confianza para actuar, cuando en realidad es la acción la que genera confianza. Cuanto más actúas, más te demuestras que eres capaz. Cada pequeño logro refuerza tu creencia, cada paso dado reduce el poder del miedo. Esperar a sentirte seguro para actuar es invertir el orden natural. Actúa primero, y la confianza vendrá después. La acción es también coherencia. Porque hablar de disciplina sin actuar es hipocresía, hablar de visión sin actuar es teatro, hablar de propósito sin actuar es ilusión. Solo la acción convierte tu discurso en verdad. Por eso la gente sigue más a quien actúa que a quien habla. Los discursos pueden inspirar un instante, pero los hechos inspiran para siempre. Nelson Mandela no transformó Sudáfrica solo con discursos, su fuerza estaba en el hecho de haber actuado, de haber resistido, de haber vivido lo que predicaba. Su acción le dio autoridad moral a su voz. Lo mismo ocurrió con Gandhi, sus palabras tenían poder porque estaban respaldadas por actos concretos, por marchas, por huelgas, por sacrificios personales. La acción es lo que convierte las palabras en destino. La acción también es maestra. Ningún libro, ninguna teoría, ninguna clase puede enseñarte lo que aprendes al actuar. El conocimiento real no está solo en las ideas, está en la práctica. Cuando actúas descubres matices que nunca podrías haber previsto, enfrentas problemas que no existían en tu imaginación, desarrollas habilidades que no aparecen en los manuales. La acción expone tu debilidad, pero también revela tu fortaleza. El fracaso, en la acción, deja de ser un final y se convierte en un maestro. Cada intento fallido es información valiosa, cada tropiezo te muestra lo que debes corregir, cada derrota temporal te prepara para la victoria definitiva. Edison lo sabía, no eran errores, eran pasos necesarios. Y sin esos pasos, no habría habido bombilla. Pero la acción no es solo un acto individual, es también una fuerza que arrastra a otros. Una persona que actúa inspira más que 100 que solo hablan. Cuando actúas, tu movimiento genera movimiento en los demás. Los trabajadores de Ford se inspiraban en la forma en que su líder estaba siempre presente, ajustando, corrigiendo, probando. Los animadores de Disney se contagiaban de su pasión incansable por crear. La acción es contagiosa, crea cultura, enciende fuegos colectivos. La acción, sin embargo, exige disciplina. Porque no basta con actuar una vez, de manera impulsiva, y detenerse. La acción real es sostenida, constante, repetida. Es actuar hoy, mañana y pasado mañana. Es transformar la constancia en hábito y el hábito en carácter. Esa es la acción que cambia destinos, la que no se apaga con la primera dificultad, sino que se mantiene viva hasta alcanzar la meta. Entrenar tu mente para ganar en cada situación implica, inevitablemente, entrenarla para la acción.
Porque de nada sirve tener una mente brillante, un corazón valiente y una visión poderosa si no tienes el coraje de mover los pies y ensuciarte las manos. La acción es el examen final de todas las virtudes, la prueba definitiva de que lo que piensas y lo que dices se traduce en lo que haces. No esperes más. La vida no premia al que planea eternamente, premia al que se atreve. La historia no recuerda a los que se quedaron en su casa esperando la ocasión perfecta, recuerda a los que dieron un paso adelante aún en medio de la tormenta. La acción es el puente entre el pensamiento y el mundo. Y ese puente no se construye soñando, se construye caminando. Capítulo 8. La gratitud, la fuerza silenciosa que transforma el éxito en grandeza. La gratitud es, quizás, una de las virtudes más malinterpretadas de nuestra época. Muchos la reducen a un simple formalismo, a decir gracias por cortesía, a un gesto social que se repite sin pensar, como una moneda de cambio para quedar bien. Pero la gratitud verdadera, la que tiene el poder de transformar una vida, de moldear un carácter y de impregnar la voz con autenticidad, va mucho más allá de un protocolo. La gratitud es una fuerza interior, silenciosa y profunda, que cambia la manera en que ves el mundo, que transforma tu relación con los demás y que dota de sentido a cada uno de tus esfuerzos. Porque la gratitud no es un adorno, es una manera de habitar la vida. El ingrato puede tener éxito, puede acumular riqueza, puede alcanzar fama, pero su vida estará vacía, porque nunca le encontrará sentido a lo que logra. La gratitud, en cambio, convierte cada pequeño paso en motivo de celebración, cada obstáculo en maestro, cada persona en aliado. La gratitud transforma la vida no porque cambie las circunstancias, sino porque cambia el corazón que las interpreta. Mira a Abraham Lincoln. En su famoso discurso de Gettysburg, en lugar de centrarse en la política o en los cálculos estratégicos de la guerra, eligió hablar con gratitud hacia los hombres que habían dado su vida. Esa gratitud elevó el discurso a un nivel que iba más allá de lo político, lo convirtió en un homenaje eterno. Su voz no solo era clara, era agradecida, y por eso aún resuena en la memoria colectiva. La gratitud tiene también el poder de redimir el sufrimiento. Viktor Frankl, en los campos de concentración, rodeado de muerte, crueldad y desesperanza, descubrió que incluso allí podía hallar motivos de gratitud, una mirada compasiva, un trozo de pan compartido, un recuerdo de su esposa. Esa gratitud no borraba el horror, pero le daba fuerza para resistirlo. Le otorgaba un sentido. Y fue esa actitud la que lo convirtió en uno de los grandes pensadores del siglo XX. La disciplina puede sentirse dura si no está impregnada de gratitud. La acción puede convertirse en rutina vacía si no está acompañada de gratitud. La visión puede parecer lejana y fría si no se nutre de gratitud. Porque la gratitud humaniza todo lo que tocas. Cuando agradeces, tu voz se suaviza, tus palabras adquieren un peso distinto, tu energía transmite autenticidad. La gente confía en ti no solo porque hablas con claridad, sino porque se percibe que tu voz nace de un corazón agradecido. Andrew Carnegie, a pesar de amasar una de las mayores fortunas de la historia, no olvidaba agradecer sus orígenes humildes y la tierra que lo había acogido. Esa gratitud fue la que lo llevó a convertirse en uno de los filántropos más generosos de su tiempo, construyendo bibliotecas y universidades que aún hoy siguen sirviendo a millones. Sin gratitud, su historia habría sido solo la de un hombre rico. Con gratitud, se convirtió en la de un hombre que transformó su riqueza en legado. La gratitud no significa conformismo. No es cerrar los ojos ante la injusticia ni aceptar la mediocridad. Es reconocer lo que tienes, incluso mientras luchas por lo que todavía no existe. Es agradecer la oportunidad de pelear, de aprender, de crecer, aunque el camino sea difícil. Esa mentalidad te da una fuerza que el que se queja nunca tendrá. El que se queja se debilita, el que agradece se fortalece. La gratitud también tiene un impacto directo en tu capacidad de comunicar. Porque quien agradece observa con más atención, nota detalles que otros pasan por alto, percibe bellezas escondidas en lo cotidiano. Esa mirada rica se traduce en un lenguaje más vivo, en metáforas más poderosas, en una voz que conecta de manera más profunda. La ingratitud ciega, la gratitud ilumina. Y solo quien ve con claridad puede hablar con fuerza. Mira a Nelson Mandela cuando salió de prisión. Podría haber llenado sus discursos de odio, de rencor, de venganza.
Y nadie habría podido culparlo. Pero eligió hablar con gratitud, agradeció la resistencia de su pueblo, agradeció a quienes lo habían acompañado, incluso agradeció la cárcel porque lo había templado como líder. Esa gratitud no era debilidad, era grandeza. Era la prueba de que su espíritu no había sido corrompido. La gratitud también es el cimiento de la resiliencia. Porque quien no agradece se hunde en la desesperanza cuando llegan los golpes, pero quien agradece siempre encuentra motivos para levantarse. Incluso la derrota puede ser vista como un regalo disfrazado si tu mentalidad está impregnada de gratitud. Esa capacidad de reinterpretar las pruebas es lo que mantiene al resiliente en pie cuando todos los demás caen. La gratitud, además, es contagiosa. Cuando alguien agradece de verdad, inspira a los que lo rodean a dar más, a ser mejores, a sentirse valorados. Un líder que agradece multiplica la lealtad de su equipo, un maestro que agradece multiplica la pasión de sus alumnos, un padre o una madre que agradece multiplica la confianza de sus hijos. Porque el agradecimiento es un lenguaje invisible que eleva a todos los que lo escuchan. En tu propio camino, la gratitud no debe ser un pensamiento ocasional, debe convertirse en un hábito. Al despertar, agradece la oportunidad de un nuevo día. Cuando enfrentes un reto, agradece la oportunidad de fortalecer tu carácter. Cuando alguien te critique, agradece la lección que puedes aprender. Cuando logres una victoria, agradece no solo el resultado, sino también a todos los que lo hicieron posible. Esa práctica diaria es la que moldea tu carácter y le da a tu voz una fuerza imposible de falsificar. En un mundo saturado de quejas, cinismo y resentimiento, una voz agradecida se convierte en un faro. Una voz que no niega la dificultad, pero que decide agradecer aún así, es una voz que atrae, que sana, que inspira. Y cuando logres impregnar tu comunicación con esa gratitud auténtica, no solo hablarás, transformarás. La gratitud es la fuerza silenciosa que convierte el éxito en grandeza, que convierte el dolor en sentido, que convierte la vida en un regalo en lugar de en una carga. Haz de ella tu compañera inseparable, y descubrirás que tu voz, lejos de ser un simple sonido, se convierte en un eco que toca corazones. Capítulo 9. La adaptabilidad, el arte de mantenerse firme cambiando. El mundo nunca se detiene, y esa es una verdad tan simple como brutal. Cambian las estaciones, cambian las economías, cambian los lenguajes, cambian las tecnologías, cambian las personas que hoy están a tu lado y mañana quizás ya no estén. Lo único constante es el cambio, y aquel que no aprende a adaptarse queda condenado a la obsolescencia, a ser un fósil vivo, a ser espectador de un mundo que ya no entiende. La adaptabilidad no significa traicionar tus principios ni renunciar a lo que eres, significa mantener intacta tu esencia mientras transformas tus formas, tus estrategias y tus palabras para seguir siendo relevante, útil y fuerte en cualquier escenario. Charles Darwin lo expresó con la claridad de un bisturí: no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta. Y esta frase, que nació en el terreno de la biología, es una ley que atraviesa la historia entera de la humanidad. Mira a los imperios que parecían indestructibles, el Imperio Romano, el Otomano, incluso potencias modernas. Todos los que se creyeron eternos se derrumbaron cuando dejaron de adaptarse. Mira a las empresas que dominaron mercados y desaparecieron porque no supieron leer los cambios tecnológicos. La falta de adaptabilidad es sentencia de muerte, la adaptabilidad es garantía de vida. Pero no hablemos solo de naciones y corporaciones, hablemos de personas. El que se aferra rígidamente a un modo de pensar, a un estilo, a una única manera de actuar, está destinado a quebrarse cuando la realidad lo desafíe. El adaptable, en cambio, encuentra siempre caminos nuevos. El adaptable es como el agua, puede tomar la forma del vaso, puede atravesar la roca con paciencia, puede convertirse en vapor o en hielo, pero nunca deja de ser agua. Así debe ser tu mente, así debe ser tu voz, capaz de tomar nuevas formas sin perder la esencia. Winston Churchill comprendió el poder de la adaptabilidad. En la Primera Guerra Mundial era un político técnico, frío, más preocupado por los detalles de estrategia. En la Segunda, cuando su pueblo necesitaba esperanza y no tecnicismos, transformó su estilo. Hablaba con frases cortas, contundentes, cargadas de emoción. Nunca nos rendiremos, dijo,
y esa claridad adaptada al momento se convirtió en un escudo moral para millones de británicos. Supo leer la situación y ajustar su voz sin perder su esencia de líder. Franklin Delano Roosevelt, durante la Gran Depresión, también entendió esto. Los presidentes anteriores hablaban desde la distancia, con discursos solemnes que no llegaban a la gente común. Roosevelt cambió las reglas con sus charlas junto a la chimenea, mensajes cálidos transmitidos por radio, como si hablara a cada familia en su salón. Esa adaptabilidad comunicativa devolvió confianza a un país entero en ruinas. La adaptabilidad exige humildad, porque reconocer que necesitas cambiar es aceptar que no lo sabes todo. El arrogante se aferra a lo que fue, aunque ya no funcione. El sabio observa, escucha, aprende, ajusta. No cambia su esencia, pero sí sus herramientas. Andrew Carnegie lo entendía cuando se rodeaba de expertos en campos que él desconocía. Sabía que su visión solo podía materializarse si tenía la humildad de aprender y de cambiar. La adaptabilidad también es vital en la innovación. Steve Jobs es el ejemplo más claro. No se limitó a la informática, expandió su visión a la música, al cine animado, a la telefonía, a la comunicación global. Cada década reinventaba su discurso, adaptaba su mensaje al lenguaje de la época. La esencia era la misma, crear productos que unieran belleza y tecnología, pero la forma cambiaba siempre. Esa capacidad de adaptarse lo convirtió en inmortal en un mundo donde la obsolescencia es la norma. La adaptabilidad no significa oportunismo. No es traicionar tus valores para agradar, no es disfrazarte para encajar. Adaptarse es ser como el bambú, se dobla con el viento, pero nunca se rompe, se mueve, pero siempre vuelve a erguirse. El oportunista cambia de raíz, el adaptable mantiene sus raíces intactas, pero permite que sus ramas se ajusten al clima. Mira a Nelson Mandela. Tras 27 años en prisión, tenía dos caminos: salir con odio y venganza o salir con visión de reconciliación. Eligió lo segundo porque entendió que su país no necesitaba otro ciclo de violencia, sino la posibilidad de un futuro compartido. Su adaptabilidad moral y estratégica evitó una guerra civil y abrió un nuevo capítulo en la historia de Sudáfrica. La adaptabilidad es también improvisación con sentido. La vida no respeta guiones, la vida lanza preguntas inesperadas, la vida cambia las reglas en medio del juego. El rígido se paraliza, el adaptable responde, ajusta, improvisa sin perder el norte. Esa habilidad de girar sin quebrarse es la que separa a los que resisten de los que se derrumban. En tu propia vida, la adaptabilidad será clave. El trabajo que hoy tienes puede no existir mañana. Las herramientas que hoy usas quedarán obsoletas. Las personas que hoy te apoyan pueden marcharse. Y si no aprendes a adaptarte, quedarás atrapado en un mundo que ya no te reconoce. Pero si te adaptas, siempre tendrás un lugar, siempre encontrarás caminos, siempre tendrás futuro. La adaptabilidad es curiosidad activa. Significa escuchar nuevas voces, aprender nuevos lenguajes, probar nuevas formas. Significa no encerrarte en lo conocido, sino abrirte a lo desconocido con confianza en tu capacidad de absorberlo. El adaptable nunca envejece del todo, porque siempre está aprendiendo. El inadaptado muere en vida, porque se congela en un tiempo que ya pasó. Entrenar tu mente para ganar en cada situación es, sobre todo, entrenarla en adaptabilidad. Porque no importa lo claro que tengas tu propósito ni lo fuerte que sea tu disciplina, si no puedes cambiar de forma cuando la realidad cambia, terminarás roto. Pero si puedes ajustarte, si puedes doblarte sin quebrarte, entonces ningún cambio podrá destruirte. La adaptabilidad es el arte de mantenerte firme cambiando, de sostener tu esencia mientras tus formas evolucionan. Es el secreto de la supervivencia y de la grandeza. Y quienes la dominan no solo resisten el paso del tiempo, lo conquistan. Capítulo 10. La resiliencia, la fuerza que se levanta de las cenizas. La vida no es una línea recta, ni un camino limpio donde todo encaje a la primera. La vida es una sucesión de pruebas, de caídas inesperadas, de derrotas temporales, de pérdidas que duelen, de fracasos que parecen definitivos. Y sin embargo, lo que separa a quienes construyen grandeza de quienes se quedan atrapados en la mediocridad no es la ausencia de caídas, sino la manera en que responden a ellas.
La resiliencia es esa capacidad sagrada de caer y volver a levantarse, de ser golpeado y aún así encontrar fuerzas para seguir, de enfrentarse a lo insoportable y descubrir dentro de uno mismo una fuerza que parecía imposible. La resiliencia no es resignación, no es aguantar pasivamente, es transformar el dolor en sabiduría, la derrota en lección, la pérdida en motivo de crecimiento. Mira a Abraham Lincoln. Antes de llegar a la presidencia, perdió a seres queridos, fracasó en negocios, fue derrotado en elecciones, sufrió depresiones profundas. Cualquier otro habría concluido que el destino estaba en su contra. Pero Lincoln tenía resiliencia, y cada caída, en lugar de destruirlo, lo entrenaba. Así, cuando finalmente llegó su momento, su voz estaba templada por años de resistencia. Y fue esa voz resiliente la que sostuvo a una nación entera en medio de la guerra más sangrienta de su historia. Nelson Mandela pasó 27 años encerrado en prisión, aislado, humillado, privado de todo. Podría haber salido destruido, consumido por la rabia, incapaz de perdonar. Pero la resiliencia transformó esa experiencia. Salió más fuerte, más sereno, con una visión más clara. Su resiliencia personal se convirtió en resiliencia colectiva, y gracias a ella, Sudáfrica encontró un camino hacia la reconciliación en lugar de hundirse en el caos. La resiliencia es la que convierte el fracaso en combustible. Thomas Edison lo sabía, cada intento fallido no era una condena, era una lección. Miles de experimentos fracasaron antes de que la bombilla brillara, y cada fracaso era un paso hacia adelante. Esa mentalidad solo se sostiene con resiliencia. Sin ella, la frustración te aplasta, con ella, la frustración se convierte en parte del proceso. Piensa en Walt Disney. Fue despedido de un periódico porque supuestamente le faltaba imaginación. Sus primeros estudios quebraron. Fue rechazado una y otra vez. Pero su resiliencia lo mantenía en pie. Cada rechazo lo empujaba a intentarlo de nuevo, cada caída lo acercaba un poco más a su sueño. Y al final, esa resiliencia transformó lo imposible en inevitable. La resiliencia también está presente en los momentos cotidianos, no solo en las grandes tragedias. Está en el estudiante que suspende un examen y decide estudiar más duro en lugar de rendirse. Está en el emprendedor que ve cómo fracasa su primer negocio y, en lugar de retirarse, usa la experiencia para construir el segundo. Está en el atleta que pierde una final y vuelve a entrenar con más determinación. La resiliencia no se reserva para los héroes de la historia, es el músculo que todos debemos entrenar cada día. El problema es que vivimos en una cultura que glorifica el éxito inmediato y esconde las cicatrices. Vemos las medallas, los aplausos, las portadas, pero rara vez vemos las noches de fracaso, las lágrimas en silencio, las derrotas que parecían insuperables. Pero detrás de cada éxito verdadero hay resiliencia. La victoria sin resiliencia es casualidad. La victoria con resiliencia es inmortal. La resiliencia no significa no sentir dolor. El resiliente llora, se duele, se rompe por dentro. Pero a diferencia del que se rinde, decide levantarse. Esa decisión lo cambia todo. Porque el dolor es inevitable, pero quedarse en el suelo es opcional. Ellen Keller, privada de la vista y del oído desde niña, podría haber vivido atrapada en la oscuridad y el silencio. Pero su resiliencia la llevó a aprender a comunicarse, a estudiar, a escribir, a convertirse en inspiración para millones. Su vida demuestra que la resiliencia no elimina las limitaciones, pero convierte esas limitaciones en fuerza. La resiliencia imprime en tu voz una autoridad imposible de falsificar. Puedes fingir confianza, puedes disfrazar inseguridad, pero no puedes imitar la fuerza de alguien que ha caído y se ha levantado 1000 veces. Esa fuerza se escucha, se percibe, se siente en cada palabra. Y esa es la voz que inspira, porque no habla desde la teoría, habla desde la experiencia. La resiliencia también es el motor que mantiene viva la disciplina. Porque la disciplina sin resiliencia se quiebra en el primer fracaso. Pero la resiliencia permite volver a empezar una y otra vez, sin perder el rumbo. El resiliente no se obsesiona con ganar siempre, se obsesiona con nunca rendirse. Entrenar tu mente para ganar en cada situación implica entrenarla en resiliencia. Aceptar que caerás, que fracasarás, que sufrirás, y al mismo tiempo decidir que nada de eso te definirá.
que cada golpe será un maestro, que cada caída será un escalón, que cada derrota será temporal. El mundo no pertenece a los que nunca caen, porque esos no existen. El mundo pertenece a los que siempre se levantan. Y esa es la esencia de la resiliencia, la fuerza que se levanta de las cenizas, la voz que vuelve más fuerte después del silencio, la voluntad que no muere aunque todo parezca perdido. Cuando entrenes tu resiliencia, tu vida dejará de ser un frágil castillo de cristal y se convertirá en una fortaleza indestructible. Y tu voz, moldeada por esa resiliencia, resonará no como un eco pasajero, sino como un testimonio eterno. Capítulo 11. El aprendizaje continuo, la fuente inagotable del crecimiento. El día en que dejas de aprender es el día en que empiezas a morir, aunque sigas respirando. El día en que te convences de que ya lo sabes todo es el día en que tu crecimiento se detiene, tu mente se estanca, tu voz pierde frescura y tu espíritu comienza a marchitarse. El aprendizaje continuo no es un lujo para académicos ni un pasatiempo para curiosos, es el alimento imprescindible de toda mente que quiera mantenerse despierta, fuerte y capaz de responder a un mundo que cambia cada segundo. Sin aprendizaje, la claridad se convierte en dogma, la visión se vuelve rígida, la disciplina se transforma en rutina vacía, la acción se repite sin innovación, la resiliencia se desgasta en círculos sin progreso. Con aprendizaje, en cambio, todo se renueva, todo se expande, todo se multiplica. Mira a Benjamin Franklin, que nació sin privilegios, con escasa educación formal, y aún así se convirtió en uno de los hombres más influyentes de la historia. ¿Cómo? Porque nunca dejó de aprender. Leía todo lo que caía en sus manos, escribía y reescribía para mejorar su estilo, experimentaba en ciencia, observaba la política, aprendía idiomas, tocaba instrumentos. Su vida entera fue una prueba de que el aprendizaje continuo no se limita a una etapa, sino que es un estilo de vida. Gracias a esa actitud, Franklin no fue solo un político, fue inventor, diplomático, filósofo, y su voz aún inspira siglos después. La mente que no aprende se convierte en un museo de ideas antiguas, una colección de pensamientos polvorientos que quizá fueron útiles una vez, pero que ya no sirven en el presente. Y en un mundo que se reinventa cada día, esa mente se vuelve irrelevante. El aprendizaje continuo es el antídoto contra la obsolescencia. Es la llave que mantiene tu voz actual, tu pensamiento fresco, tu perspectiva siempre lista para los desafíos que no existían ayer y que hoy ya están aquí. Abraham Lincoln, en su juventud, no tenía acceso a escuelas prestigiosas ni a bibliotecas inmensas. Pero eso no lo detuvo, leía de noche, escribía en tablas de madera porque no tenía papel, memorizaba discursos clásicos para entender cómo se construye la retórica. Ese aprendizaje constante, silencioso, sin aplausos, fue lo que le dio la fuerza intelectual y moral que más tarde sostuvo a una nación. Su grandeza no nació del talento natural, nació del aprendizaje continuo. El aprendizaje no se limita a los libros, aunque los libros son armas poderosas. Está en cada experiencia, en cada conversación, en cada fracaso. Edison lo sabía, cada intento fallido era una lección práctica, cada error era un maestro disfrazado. Su laboratorio era una escuela permanente donde cada día se aprendía algo nuevo. Sin esa mentalidad de aprendiz eterno, su genio se habría apagado tras los primeros fracasos. La resiliencia se alimenta del aprendizaje. Caer y levantarse sin aprender nada es repetir el mismo ciclo de frustración. Pero caer y levantarse con lección incorporada es avanzar, es crecer, es convertir la derrota en un peldaño. El aprendizaje transforma la resiliencia en progreso. La adaptabilidad también depende del aprendizaje. Nadie puede adaptarse a un mundo nuevo si no está dispuesto a aprender lo nuevo. Steve Jobs entendió esto mejor que nadie, no se limitaba a aprender de la tecnología, aprendía de la tipografía, del diseño, de la música, de la filosofía oriental. Esa capacidad de absorber conocimientos de campos distintos fue lo que le permitió conectar puntos que otros ni siquiera veían. Y de esas conexiones nacieron innovaciones que transformaron industrias enteras. El aprendizaje continuo no significa acumular datos sin sentido, significa transformar lo que aprendes en sabiduría. Significa reflexionar, integrar, aplicar. El que se limita a coleccionar información sin aplicarla se convierte en un archivo viviente, pero no en un sabio.
El verdadero aprendiz no pregunta ¿qué sé?, sino ¿qué hago con lo que sé? Esa diferencia es la que convierte el conocimiento en poder real. El aprendizaje continuo también exige humildad. Reconocer que no sabes, que siempre hay algo más que descubrir, que incluso el niño puede enseñarte, que incluso el adversario puede mostrarte un ángulo nuevo. El arrogante se cree maestro absoluto y muere con su propia ignorancia, el humilde aprende de todos y crece sin límites. Andrew Carnegie practicaba esto cuando buscaba rodearse de personas más brillantes que él. No le importaba no tener todas las respuestas, lo que le importaba era aprender de quienes las tenían. El aprendizaje continuo es también disciplina. Porque no siempre tendrás ganas de leer, de estudiar, de escuchar, de observar. Pero cada día que decides aprender, aunque sea un poco, estás sembrando semillas que en el futuro darán frutos inimaginables. Y la diferencia entre quien sigue aprendiendo y quien se detiene se multiplica con los años hasta volverse abismal. En 10 años, el que dejó de aprender seguirá repitiendo lo mismo, el que aprendió habrá multiplicado su voz, su visión y su influencia. En la comunicación, el aprendizaje continuo se nota de inmediato. Una voz que no aprende suena repetitiva, aburrida, carente de profundidad. Una voz que aprende está llena de ejemplos frescos, de metáforas nuevas, de perspectivas originales. La gente escucha no porque suene perfecta, sino porque siempre aporta algo nuevo. El aprendiz eterno nunca se queda sin material, porque la vida misma se convierte en su fuente inagotable. El aprendizaje continuo no termina nunca. No termina en la escuela, no termina en la universidad, no termina en el trabajo. Termina solo con la muerte. Hasta el último día, siempre hay algo que puedes aprender, un gesto, una lección, una mirada, una historia. Y esa actitud de aprendiz te mantiene joven aunque pasen los años, porque el que aprende siempre se renueva. Haz del aprendizaje un ritual diario. Lee aunque sean unas páginas. Escucha a alguien distinto. Reflexiona sobre tu día y extrae una lección. Escribe tus pensamientos. Pregunta más de lo que afirmas. No dejes que un solo día pase sin haber aprendido algo nuevo. Porque cada día sin aprendizaje es un día perdido, y cada día con aprendizaje es una inversión en tu futuro. Cuando entrenes tu mente para ganar en cada situación, recuerda que la victoria nunca es definitiva. El mundo cambia, los retos cambian, tú cambias. Y lo único que puede mantenerte siempre preparado es el aprendizaje continuo. Es la fuente que nunca se seca, el motor que nunca se apaga, la llave que abre todas las puertas, incluso las que aún no existen. El aprendizaje continuo no te da todas las respuestas, pero te da algo mejor, la certeza de que podrás encontrarlas. Y esa certeza convierte tu voz en una voz confiable, una voz que no presume de saberlo todo, pero que demuestra estar siempre creciendo. Y la gente confía más en quien sigue aprendiendo que en quien cree haber llegado a la cima. El aprendizaje continuo es, en última instancia, la diferencia entre vivir una vida pequeña o una vida grande, entre ser un eco repetido o una voz original, entre morir vacío o dejar un legado lleno. Elige aprender siempre, porque esa elección mantendrá tu mente despierta, tu voz poderosa y tu espíritu inmortal. Capítulo 12. La voz que se conquista a sí misma y se convierte en legado. Todo lo que hemos recorrido, cada idea, cada virtud, cada imagen encendida en tu interior, no era un simple conjunto de conceptos para adornar tu pensamiento, no era un catálogo de frases inspiradoras para que te sientas bien unos minutos y después olvides, era un viaje hacia el núcleo más íntimo de tu ser, un viaje hacia la raíz de tu poder, un viaje hacia la única batalla que realmente importa, la batalla de dominar tu mente para conquistar tu vida. Y ahora, al llegar a este punto, es momento de reunirlo todo en una sola verdad que atraviese tu corazón. El mundo puede cambiar, las circunstancias pueden variar, los aliados pueden marcharse y los enemigos pueden multiplicarse, pero mientras tu mente esté entrenada, mientras tu voz esté nutrida por todas estas virtudes, no habrá nada que pueda detenerte. Mira atrás en la historia, Edison, que convirtió miles de fracasos en peldaños, Lincoln, que transformó la derrota en cimiento de liderazgo, Carnegie, que hizo de la pobreza un trampolín hacia la abundancia, Ford, que desafió lo imposible hasta democratizar el automóvil, Mandela, que cambió el odio por reconciliación, Disney, que transformó el rechazo en mundos mágicos, Franklin,
que elevó la curiosidad al rango de motor de civilizaciones. Ninguno de ellos tuvo caminos fáciles, ninguno contó con garantías, ninguno poseía certezas absolutas. Lo que tuvieron fue mentalidad clara, creencia en sí mismos, disciplina férrea, acción constante, gratitud por cada oportunidad, adaptabilidad frente al cambio, resiliencia en la adversidad y hambre eterna de aprendizaje. Y fue esa combinación, ese entrenamiento interior, lo que convirtió sus nombres en huellas imborrables. Entrenar tu mente para ganar en cada situación no es una metáfora bonita, es una realidad que transforma tu existencia. Porque la mente sin control se convierte en enemiga, te llena de miedos, de dudas, de excusas, de quejas, de prisiones invisibles que nunca existieron fuera de tu imaginación. Pero la mente entrenada es tu aliada, tu arma, tu refugio. Te da claridad cuando reina la confusión, te da confianza cuando otros dudan, te da calma en medio de la tormenta, te da dirección cuando todos vagan a ciegas. Esa es la diferencia entre el que vive arrastrado por la corriente y el que decide remar hacia su destino. Y todo empieza por la mentalidad, entender que no eres víctima de las circunstancias, sino arquitecto de tu interpretación. Continúa con la creencia, saber que dentro de ti hay recursos que aún no conoces, que puedes aprender, resistir y crecer más de lo que imaginas. Se afila con la claridad, cortar la niebla y definir con precisión lo que quieres. Se expande con la visión, mirar más allá de lo inmediato y mantener los ojos fijos en un horizonte que todavía no existe, pero que ya late dentro de ti. Se sostiene con la disciplina, hacer lo que dijiste que harías incluso cuando la motivación ha muerto. Se manifiesta con la acción, salir del refugio de los pensamientos y atreverte a construir en la realidad. Se humaniza con la gratitud, reconocer que nada es dado por hecho y que cada paso es un regalo. Se fortalece con la adaptabilidad, doblarte con el viento sin romperte, cambiar de forma sin perder tu esencia. Se endurece con la resiliencia, levantarte cada vez que caes, más sabio, más fuerte, más indestructible. Y se mantiene viva con el aprendizaje continuo, alimentando la mente cada día, renovando la mirada, expandiendo la voz. Esta es la alquimia del espíritu humano. Esta es la fórmula que convierte a un individuo común en un creador, en un líder, en un referente. Esta es la verdad que los grandes han practicado y que tú, ahora, puedes hacer tuya. No esperes más condiciones, no esperes que el mundo se acomode, no esperes que desaparezca el miedo. Empieza ahora, con lo que tienes, desde donde estás, porque nunca habrá momento perfecto y nunca habrá garantías. Lo único que puedes garantizar es tu decisión, tu disciplina, tu acción. El mundo está lleno de voces vacías, de ruido sin sustancia, de mensajes superficiales que desaparecen en segundos. Pero también está lleno de espacio para una voz auténtica, fuerte, clara, agradecida, resiliente, adaptable y siempre en aprendizaje. Esa voz puede ser la tuya. Y si decides entrenar tu mente con estas virtudes, tu voz no será un eco más, será un faro. Un faro que guíe, que inspire, que eleve, que transforme. Y llegará el día en que mires atrás y veas tu propio camino lleno de cicatrices y victorias, de caídas y resurrecciones, de aprendizajes y conquistas. Ese día entenderás que no fue el dinero lo que te dio valor, ni los aplausos, ni las medallas, sino el carácter que construiste, la mente que entrenaste, la voz que cultivaste. Porque al final, eso es lo único que permanece, la voz que dejaste en los demás, el eco que sembraste en el mundo, el legado que construiste con tu vida. Así que levántate. Haz de tu mente tu fortaleza, de tu visión tu horizonte, de tu disciplina tu arma, de tu acción tu lenguaje, de tu gratitud tu música, de tu adaptabilidad tu flexibilidad, de tu resiliencia tu escudo, de tu aprendizaje tu alimento. Y cuando hables, que cada palabra resuene con el peso de todo lo que has vivido, de todo lo que has vencido, de todo lo que has conquistado dentro de ti. Entrena tu mente para ganar en cada situación. Domina tus pensamientos. Conquista la vida. Y cuando lo hagas, descubrirás que no solo habrás conquistado tus circunstancias, te habrás conquistado a ti mismo. Y esa, la victoria sobre uno mismo, es la más grande de todas, porque de ella nacen todas las demás.